tal, amigos amantes de lo paranormal? Antes de iniciar con esta recopilación de historias de panteones, los invito a seguirnos y a dejar un me gusta, ya que eso nos ayuda bastante a seguir trayendo contenido fresco para ustedes. Y ahora, sin más, prepárense, porque lo que están por escuchar no son simples cuentos. Son relatos de horror que, de una u otra manera, han quedado marcados en la memoria de quienes los vivieron. Mi nombre es Aurora, y esto que les quiero compartir pasó hace varios años, cuando todavía visitaba con frecuencia a mi abuela. Era un día muy especial, el mero Día de Muertos. Ese día, como cada año, mi familia y yo habíamos ido al panteón para visitar las tumbas de mis abuelos. Llevábamos flores recién cortadas, veladoras nuevas, pan de muerto y café caliente. Ya saben, lo típico que en muchos hogares mexicanos se acostumbra para honrar a quienes ya partieron. El ambiente era tranquilo, con ese toque entre triste y bonito que tienen esas fechas. Por todas partes se veían las ofrendas que la gente había dejado: coronas de cempasúchil, retratos enmarcados, velas titilando, platillos caseros humeando todavía. Nuestra ciudad no es muy grande, pero nos gusta conservar las tradiciones, y eso se siente en cada rincón. Recuerdo que la gente caminaba despacio, hablaba bajito, como si todos compartieran un mismo respeto por los que ya no están. Algunos rezaban en silencio, otros lloraban discretamente mientras acariciaban una tumba. Era como si el cementerio entero respirara un aire solemne. Generalmente, mi familia y yo íbamos después de comer, para evitar el sol fuerte. Pero ese año decidimos llevar todo y comer ahí, junto a la tumba de la abuela. Y así lo hicimos. Compartimos pan, café, un poco de fruta, mientras el tiempo se deslizaba lentamente, como si el reloj corriera distinto dentro del panteón. El sol comenzó a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. La tarde se transformó poco a poco en noche, y las veladoras fueron encendiéndose como estrellas repartidas entre las lápidas. Poco a poco, la gente se fue retirando. Primero las familias con niños, luego los grupos de jóvenes, hasta que nos quedamos prácticamente solos, solo nosotros, un par de señoras a lo lejos y un hombre mayor que limpiaba con paciencia una lápida. El ambiente cambió de manera sutil, casi imperceptible. El canto de los pájaros se apagó. El viento que antes jugaba con las flores ahora parecía más frío, más pesado. Y el silencio, ese silencio tan particular de los panteones, se volvió aún más profundo. Fue entonces cuando la vimos. A 2 tumbas de la de mi abuela, una mujer vestida completamente de negro estaba hincada, con la cabeza agachada. Rezaba en voz baja, tan bajo que apenas se escuchaba un murmullo arrastrado por el viento. Su rostro estaba cubierto por un rebozo oscuro, así que era imposible distinguirle la cara. Lo extraño era que no tenía flores, ni ofrendas, ni comida. Nada. Solo una vela pequeña, solitaria, que temblaba con cada ráfaga de aire, como si pudiera apagarse en cualquier momento. Qué raro que alguien venga sola, tan tarde, murmuró mi madre,
con un tono de compasión hacia aquella figura. Nos quedamos en silencio, observando. La mujer no se movía, no levantaba la cabeza, no cambiaba de posición, solo seguía ahí, murmurando palabras incomprensibles, como si estuviera atrapada en su propio rezo eterno. Mis hermanas comenzaron a inquietarse. Una de ellas me susurró que ya nos fuéramos, que algo se sentía raro. Y yo también lo sentía. No sabría explicarlo bien. Era una mezcla de incomodidad, de ansiedad, de ese instinto que te dice que hay algo que no encaja. El corazón me latía más rápido de lo normal, y cada segundo, junto a esa escena, se me hacía más largo. Finalmente, cuando decidimos marcharnos, la mujer permanecía ahí, inmóvil, con esa pequeña vela resistiendo al viento. Nos tomamos de la mano, quizá por la necesidad de sentirnos más unidos, o quizá porque inconscientemente queríamos protegernos los unos a los otros. Al llegar a la entrada, mi papá se detuvo para hablar con el sepulturero, que ya estaba cerrando el portón. Oiga, no cierre todavía, le dijo. Todavía queda una señora rezando allá por la hilera 5, junto a las tumbas de los Romero. El hombre frunció el ceño, mirándonos con extrañeza. ¿Cuál señora?, preguntó. Mi papá respondió. Una de negro. Está rezando solita, con una vela encendida. El sepulturero guardó silencio por unos segundos. Suspiró, y luego nos miró fijamente. ¿También la vieron ustedes? Asentimos. Era imposible no verla. Entonces, él bajó la voz y nos dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Esa mujer viene cada año, siempre el 2 de noviembre, y siempre sola, siempre con una vela, pero nunca con flores. La gente que trabaja aquí ya no se le acerca, porque hace mucho tiempo se descubrió quién era en realidad. Y fue entonces cuando nos contó la historia que heló nuestra sangre. El sepulturero, un hombre de rostro curtido por los años y con la voz rasposa por tanto fumar, se apoyó en la reja del portón mientras nos hablaba. Sus ojos parecían cansados, como si hubieran visto demasiadas cosas que preferirían olvidar. Hace muchos años, comenzó a decir, un niño de apenas 8 años murió atropellado en una de las calles principales del pueblo. Fue un accidente terrible. El pequeño había salido corriendo tras su pelota y un coche no alcanzó a frenar. La gente dice que todavía se escucharon los gritos de su madre desde varias cuadras de distancia. Mientras el hombre hablaba, yo podía imaginar la escena. La pelota rodando entre las llantas, el rechinido de frenos, el golpe seco y luego el silencio interrumpido por el llanto desesperado. Un escalofrío me recorrió los brazos. El cuerpo del niño fue sepultado aquí mismo, en este panteón, continuó el sepulturero. Pero dicen que el alma del pequeño nunca descansó, que no entendía por qué había muerto, que buscaba todavía a su madre. Y desde entonces, cada día de muertos, se aparece una mujer vestida de negro que viene a llorar sobre su tumba. Todos lo escuchábamos con atención, casi sin parpadear. Mi mamá abrió los ojos como platos, mientras mi hermana menor
comenzó a soltar pequeños sollozos. Sí, repitió el hombre, como confirmando nuestro miedo. La mujer es su madre, solo que ella falleció también, hace ya más de 20 años. Cada año vuelve al mismo lugar, a llorar a su hijo. Algunos la han visto caminar por los pasillos del panteón, con su rebozo negro cubriéndole la cara. Siempre con una vela, nunca con flores. Se arrodilla y reza, y luego desaparece, justo cuando las campanas de la iglesia tocan las 9. Guardó silencio unos instantes, como si reviviera cada palabra en su memoria. Algunos dicen que no es tristeza lo que la retiene aquí, sino la culpa, porque el día del accidente ella estaba distraída. Había dejado que el niño jugara solo en la calle mientras conversaba con una vecina, y cuando corrió tras él, ya era demasiado tarde. Tal vez por eso no logra descansar. Mientras lo escuchábamos, el aire parecía volverse más denso. El viento helado se colaba entre las rendijas del portón y hacía titilar las veladoras que quedaban. Yo tenía la piel erizada y mis manos sudaban frío. El sepulturero hizo una pausa y añadió: por eso les digo, si ven a la mujer de negro, no le hablen, no se acerquen, déjenla rezar. Ella no hace daño, pero su dolor es tan grande que arrastra a cualquiera que intente interrumpirla. Pero esa no es la única alma inquieta de ese lugar, dijo en voz baja, casi como un susurro. Hay otra historia, la de un niño que se aparece en la sección de los nichos. Yo me estremecí. Siempre me había dado miedo esa parte del panteón. Los nichos, apilados unos sobre otros, parecían muros interminables de pequeñas ventanas, cada una guardando un pedazo de alguien que ya no estaba. Dicen que cuando cae la noche, continuó el hombre, se escucha el eco de una pelota rebotando en los pasillos. Al principio parece un juego inocente, pum, pum, como si un niño estuviera divirtiéndose. Pero cuando te acercas, el sonido se aleja, como si alguien te estuviera llamando para que lo sigas. Yo tragué saliva. El sepulturero nos observaba de reojo, quizá disfrutando el efecto que causaban sus palabras. Muchos han asegurado que lo han visto. Un niño de unos 7 años, descalzo, con la ropa sucia y desgastada, los pies cubiertos de polvo blanco de las tumbas. Tiene una pelota en las manos y una sonrisa que dicen no parece de este mundo. Se acerca despacio, como si no quisiera asustar, y con una voz infantil te pide que juegues con él. La sola idea me erizó la piel. ¿Y qué pasa si alguien acepta? Pregunté con un hilo de voz, incapaz de contener la curiosidad. El sepulturero tiró la colilla del cigarro y la aplastó con el zapato. Eso es lo que nadie sabe con certeza, respondió. Algunos cuentan que al seguirlo, se internan más y más entre los pasillos de nichos, hasta que de pronto, el niño desaparece. Y cuando quieren regresar, ya no encuentran la salida. El panteón es grande, y de noche todos los caminos se parecen. Pierden la noción del tiempo. Sienten que los están observando desde adentro de las tumbas, y a veces nunca vuelven. El silencio que siguió a sus palabras
Fue insoportable. Sentí como un nudo se formaba en mi garganta. Otros aseguran que lo han visto llorar, añadió. El niño se cubre la cara con las manos, solloza y pide a gritos a su mamá. Cuando alguien intenta acercarse a consolarlo, al levantar la vista, sus ojos no son los de un niño. Son completamente negros, como pozos sin fondo. Y entonces desaparece frente a ellos, dejándolos paralizados de miedo. Yo no sabía si creerle o no. Parte de mí quería pensar que solo intentaba asustarnos, pero otra parte, la parte que recordaba claramente a la mujer de negro, rezando hacía apenas unos minutos, sabía que había algo de verdad en esas historias. Por eso, concluyó el sepulturero, cuando escuchen una pelota rebotando en el panteón, no miren atrás, y mucho menos acepten jugar. Muchos piensan que los muertos solo regresan en noviembre, pero no es así. El panteón, en realidad, empieza a despertar mucho antes. Yo lo he visto con mis propios ojos. Desde finales de agosto, ya comienzan a sentirse cosas extrañas, como si las tumbas se removieran por dentro. Y créanme, no es imaginación. Nos miramos entre nosotros, intrigados. El aire se sentía helado, y el cielo estaba tan despejado que la luna iluminaba débilmente las lápidas. Cuando llega agosto, continuó, los veladores notan cómo el ambiente cambia de golpe. Las flores secas crujen como si alguien las pisara en la madrugada. Las cadenas de las rejas se mueven solas, y a veces se escuchan pasos que van y vienen sin rumbo. Una noche incluso vi con estos ojos, señaló con sus dedos ásperos, que una tumba vieja, de esas que casi nadie visita, estaba abierta, como si alguien hubiera salido de ella. El hombre hizo una pausa, escupió a un lado y se persignó antes de seguir. Los sepulcros no se abren solos, y, sin embargo, cada año en esas fechas, siempre hay al menos uno que aparece así, con la losa corrida y la tierra removida. Cuando revisamos, el ataúd sigue ahí, intacto, pero el aire que sale de adentro es tan frío y pesado que corta la respiración. Es como si algo invisible se escapara y anduviera suelto por el cementerio. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Podía imaginar ese aire espeso, helado, envolviendo a cualquiera que pasara cerca. Los veladores cuentan que en esas semanas, prosiguióse, ven siluetas caminando entre las tumbas. No son muy claras, más bien sombras humanas que se desplazan despacio, como si buscaran un camino. Algunas se detienen frente a las cruces, otras parecen mirar hacia las veladoras que aún quedan encendidas. Y lo más aterrador es que, cuando uno intenta alumbrarlas con una linterna, simplemente desaparecen. El hombre bajó la voz hasta un susurro. Eso es porque las almas comienzan a buscar el camino de regreso. Agosto es solo el inicio. Se preparan para cruzar, para volver a este lado cuando llegue noviembre. Y en ese tiempo, el panteón nunca está vacío, aunque lo parezca. Siempre hay alguien caminando, rezando o llorando en silencio.
Mis hermanas estaban tan asustadas que se aferraban al brazo de mi madre. Yo trataba de mantener la calma, pero sentía un hormigueo en la nuca, como si realmente alguien nos estuviera observando.